Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El día de hoy nos acompaña Mijael Garrido Leca. Como habíamos anunciado desde ayer, es la primera entrevista que da, en realidad es una exclusiva, desde que fue seleccionado como candidato con el número 3 por el Partido Aprista Peruano. Bastante agua y polémica ha corrido bajo el puente en estas semanas. Gracias, buen día Mijael, bienvenido, gracias por aceptar la invitación para este programa. Sé que te han perseguido muchos colegas y te agradezco que hayas decidido venir aquí a conversar un poco. Quería empezar... Déjame primero agradecerte, Uri, a ti sí. por la invitación. Ha sido generosa de tu parte y a tu equipo, por supuesto, y sobre todo a quienes nos escuchan. Bien. Espero que al final de la entrevista me vuelvas a agradecer porque tengo que hacerte algunas preguntas incómodas. Y bueno, tú eres de periodista, eso se trata, así que... Tú eres periodista, lo sabes. Bueno, dale. Me imagino que no tienes temor en definirte como un candidato de derecha. Yo creo que el centro es para los tibios. Tú me dirás, no sé, a lo mejor me dices, no soy de centro. Pero ciertamente no eres de izquierda. No soy de izquierda, pero en realidad tampoco me definiría como un candidato de derecha porque definirse como un candidato de derecha implica entender el compás político como una línea plana. Perfecto, luego hablaremos de eso. Lo que quería decir es pero que... de izquierda no soy. No eres de izquierda, pero a lo que voy. No eres de izquierda, pero empezaste tu campaña, digamos, o incluso antes de empezarla con el pie izquierdo. Por el tema de unos cuestionamientos. Somos Periodismo, que es un portal de la Escuela de Periodismo. Permíteme que corrija Sí. ahí un tiempo verbal. Yo no empecé mi campaña con el pie izquierdo, yo la empecé con el pie derecho y la voy a terminar con el pie derecho. Bueno. Una vez que hube dado el primer paso, apareció esta denuncia. Iniciaste tu campaña con el pie, bueno, Periodismo. pero te hicieron un cargamontón, no sé, daría la impresión que por lo menos hay un sector que ama odiarte, pero bueno, ya hablaremos de eso también. El tema es que este portal Somos Periodismo sacó hasta 7 supuestas inexactitudes en las que tú habrías incurrido. No sé si el tiempo ya... En realidad me gustaría hablar de propuestas y para adelante, pero hay por lo menos un par de esas 7. Tengo entendido que has respondido todas en tu portal o parte de ellas en tu portal. He respondido prácticamente todo en mi fanpage en Facebook, que es Mijael Garrido Leca. Ya. Que tiene bastantes seguidores y ahí están mis descargos, pueden ustedes revisarlos. Pero por supuesto, por respeto a ti y a tus oyentes, escoge un par de temas y conversemos. Bueno, hay dos, porque además, digamos, esto se engloba, te presentaron en Somos Periodismo y yo quería preguntarte, como un mitómano, sí. Digamos, en general. Bueno, has descargado en tu portal, pero, por ejemplo... Bueno, eso requiere un diagnóstico que no sé si han hecho. Bueno, no sé, pero digamos, te han clavado el San Benito de mitómano. Entonces quería preguntarte, por ejemplo... El tema ese que el portal Altavoz costaba o estaba valorizado en $1 millón. A ver, esto es importante mencionarlo y además me da un placer sobremanera difícil de explicar que esté justamente aquí en Altavoz respondiendo a esta pregunta. Porque lo que se me dijo fue que quebré Altavoz y que yo decía que valía $1 millón. Y hay varias cosas que explicar aquí y hay que ir de a pocos. Primero, el valor de las empresas es fluctuante. Una empresa que hoy puede valer 100, mañana puede valer 0. Y Altavoz terminó no valiendo 0 porque el grupo MediaCorp lo terminó comprando y ahora ustedes lo manejan. Importante creo es hacer la acotación de que con Altavoz yo ya no tengo nada que ver más que el cariño inmenso que me genera y el orgullo que me genera haber sido parte del grupo de fundadores de aquel proyecto. Lo que pasa cuando hay un extracto en el que yo digo que Altavoz vale $1 millón es bien fácil. Hay un fondo de inversión en los Estados Unidos que se llama MDIF, que lo que hace es, se dedica a invertir en medios de comunicación independientes
con la finalidad de colocar un capital semilla y asociarse para luego vender o quedarse con algún porcentaje del medio. Quien en ese momento era el gerente general de Altavoz, inició negociaciones con este fondo y logró que el fondo valorice Altavoz en $1 millón y que ponga $150,000 por el 15%, todo esto auditado por el estudio García Sayán. Entonces aquí hay que hacer una regla de 3 simple. Si un fondo de inversión te compra el 15% de una empresa en $150,000, ¿cuánto vale la empresa? $1 millón. Si yo te compro, si tú tienes 4 autos exactamente iguales y yo te compro uno en 25, ¿cuánto valen los otros 3? 75. Entonces, no es que yo me inventé que Altavoz valía $1 millón. En ese momento, el mercado consideró que Altavoz era un activo que valía $1 millón y recibimos el dinero. Ahora, recordemos que el dinero terminó de entrar en un momento muy difícil, porque terminó de entrar en la primera mitad terminando la primera mitad del 2017, y es allí que empezó la crisis que ha golpeado a todos los medios de comunicación. Vamos, lo que quiero decir con esto no es que se hayan podido tomar decisiones que hubiesen evitado que Altavoz pierda valor, pero también han cerrado el New York Times en castellano y varios de los medios de comunicación que eran otrora todopoderosos aquí en el Perú están en aprietos. Entonces, no es que Altavoz no valía $1 millón cuando yo lo dije en ese momento, porque sí lo valía y tengo un contrato que así lo certifica. Es un contrato entre privados, por supuesto. Pero el valor de las cosas no es el que... A ver, tú puedes pararte en este momento y decirle a quienes nos están escuchando que tu reloj vale $4 millones. Perfecto, pero si nadie te lo compra, no vale $4 millones. Si te paras y dices que tu reloj vale $4 millones y viene alguien que te lo compra, resulta que sí valía. El mercado determina el precio. Entonces el mercado determinó el precio. Punto. Ya, bueno, una de 7 ya. La segunda, que es la que me interesa muy particularmente porque tiene un ángulo político. Y vamos a hablar el resto, bueno, todo es política, pero vamos a hablar de tu plataforma y vamos a hablar de la política en general. Pero hay un tema quedan 6. Hay uno más que te voy a preguntar, los otros 5 los he revisado en tu portal e invito a todos los que nos ven y nos escuchan a entrar al portal de Mijael y leerlo, porque es bastante extenso y tampoco quiero pasarme todo el programa haciendo tu descargos, quiero preguntarte otras cosas. Yo te agradezco por eso y además, Uri, permíteme solo agregar aquí que en el portal mío, es un fanpage en Facebook, no solamente están mis explicaciones, sino que muchas de ellas están con pruebas. Algunas personas dentro de el buen trabajo que publicó Somos Periodismo, porque ha sido un trabajo puntilloso, me han endilgado algunos adjetivos, yo no he respondido ninguno, no es mi estilo, no lo voy a hacer, pero creo que quienes tienen algunas dudas van a quedar despejadas una vez que terminen de leerlo, y yo te agradezco por agarrar un segundo tema. He leído, sí, bueno, ahora te pregunto, he leído, es que, a ver, he entrado a tu portal, he leído las explicaciones, me parecen plausibles, entren ustedes y compruébenlo ustedes mismos, es la mejor manera, es decir, no quiero inducir a nadie, ustedes dirán, ¿tiene razón, no tiene razón, se explica, no se explica? A mí me han dejado, sobre todo la del tema del ejército, que es extensa y hay un montón de documentos ahí. Entren, mírenlo y saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero hay una que sí te tengo que preguntar, te quiero preguntarla, tengo en la punta de la lengua desde el momento Dispara. que... A ver, eres candidato por el APRA y hablaste en una entrevista pestes del APRA. A ver, explícame esa contradicción. Tú sabes que voy a hacer una analogía curiosa. Sin, por supuesto, conferir al APRA la calidad de religión, a pesar de que bueno, hay muchos la que la ven como marsellesa aprista se dice. Ahí ya estás, creo, a lo mejor algunos apristas viejos te dirían que estás cometiendo sacrilegio, pero bueno. Mira, yo he tenido, como todo ser humano, una constante introspección en mi vida. Y hay momentos en los que he creído con mucha convicción en algunas cosas y he explicado por qué. Y yo siempre he dicho, citando a Marx, al bueno, ¿no? A Groucho Marx. Esos son mis principios, si no les gusta, hacen otros. Hasta que los cambie.
Y esto no es una sátira de mi forma de pensar, es que yo creo que la crítica de las ideas propias tiene que ser el pan de cada día de una persona que vive de sus ideas, porque en el momento en el que uno se encalla en una posición en donde cree que tiene la verdad absoluta y cree que es dueño de la verdad, pues deja de ser permeable a las opiniones de otros, y en buena cuenta, en el diálogo o en la dialéctica, si quieres, hay conocimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Yo tuve un encontrón con el APRA importante durante la campaña del 2016. ¿Por qué? Porque un buen periodista del equipo antiguo, no el de ahora que ustedes manejan de altavoz, Mateus Calderón, encontró que parte del plan de gobierno había sido plagiado y lo denunció en altavoz. Y la verdad es que cuando salió la denuncia, yo autoricé la publicación, por supuesto, pero yo no estaba en Lima. Y fue difícil porque el partido apuntó sus cañones y enfiló sus cañones contra mí. Entonces tuvimos cruces de palabras y discusiones que han sido planchadas ya, por supuesto, con disculpas de ida y de vuelta con quienes corresponde. Entonces, en el momento en el que uno ve la entrevista, que creo que es con Nicolás Lucar, un hombre que jamás ha cambiado además su línea de pensamiento, él siempre ha sido intachable, es broma por si alguien no entendió la ironía. Yo lo que estaba diciendo es que yo no iba con lo que el APRA pregonaba en ese momento. Ahora, creo que a ver, sí, lo dijiste como una reacción al cargamontón, es decir, no te gusta que no, te arrinconen y ya. No, y no solo eso. La burbuja, no, así, no solo eso. Escandalizar a los burgueses, no te suelto. No solo eso. Yo escuchaba el discurso del APRA, Sí. cosa que ya no pasa. Y si bien el segundo gobierno de Alan García, creo yo, es uno de los 3 mejores gobiernos de la historia republicana del ¿Cuáles Perú, serían los otros dos, así cortito? Ramón Castilla y Leguía. Ya. Castilla 1 y 2 juntos, ¿ah? Creo que hizo 2 grandes gobiernos. Ya, Castilla, Leguía y Alan 2. Sí. Ya. En la parte económica y Fujimori. Las reformas que Fujimori hizo salvaron al Perú sin ninguna duda, y la forma en cómo se reensambló la lucha contra el terrorismo salvó al Perú. Lo que pasa es que con Fujimori me distancian algunas cosas que podemos conversar más adelante. Pero para regresar al tema del APRA, si bien el segundo gobierno del presidente García redujo la pobreza de manera radical, la anemia se redujo de manera muy importante, la infraestructura creció, y eso no es parte de una retórica que vengo a decir aquí como candidato. Basta con ver el tren eléctrico que está aquí al frente de la radio, está el Gran Teatro Nacional, está el Estadio Nacional, se hizo la segunda parte de Chavimochic, se hicieron obras que han permitido que el Perú crezca y se consolide. En el peor año de la economía mundial reciente, que fue en el 2008, el Perú creció 8.9%. O sea, el Perú estaba blindado con su demanda interna y con una ortodoxia macroeconómica externa de una manera completamente liberal en cuanto al manejo macro de la economía. Sin embargo, el discurso que yo encontraba dentro del APRA, en el momento en el que hice esas críticas, era un discurso que todavía buscaba reivindicar una serie de cuestiones que no se acercan a mi pensamiento, que es más bien liberal. Un rol más activo del Estado en la economía, una manera, digamos, más estatista, no en el sentido de estatizar, sino estatista en el sentido de concebir la solución de cómo resolver problemas desde el Estado primero que desde el mercado. Y eso a mí me hacía poner alguna distancia. Y recordemos que el presidente García, una vez que termina su primer gobierno, viaja a España y pasa muy poco tiempo en el Perú hasta la etapa final en la que regresa a dirigir el Instituto de Gobierno. Entonces, yo creo que
al presidente García, lamentablemente, y que en paz descanse, le faltó tiempo para hacer lo que Haya de la Torre, sin haber llegado al poder, sí hizo, que fue una autocrítica, ¿no? Porque sí hizo, bueno, no o sé sea, si una autocrítica expresada, pero el hecho de haber virado de un extremo que en la al práctica otro, la hizo. en la práctica o sea, la hizo. vamos- Quizá no salió a decir me equivoqué, creo que también lo dijo. Lo pero dijo creo que también en un CAE. Ya, pero a ver, para no bifurcarnos demasiado. Entonces, en ese momento había un tema quizá personal, reaccionaste y además tenías un cierto prurito a la posición ideológica que sostenía en ese momento el APRA, que tiene, digamos, en eso yo creo que de alguna manera el símil latinoamericano que más se me ocurre es el del peronismo, ¿no? Porque además la trayectoria vital siempre de Haya y de Perón de alguna manera es fueron a Europa, encontraron toda la fanfarria de ciertos movimientos Y la trajeron. y la trajeron. Perón a la Argentina y Haya a la Torre, sobre todo la movilización y todo. Y bueno, y entonces Ahora, yo creo tanto que el APRA como es el peronismo importante, tuvieron sí, una a la derecha y una a la izquierda, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, Perón terminó imponiendo el ala derecha cuando votó a los montoneros de la plaza, cuando regresó la última vez. Haya también terminó virando al mercado. He leído algunas cosas muy interesantes Hay una frase de Haya sobre el tema del mercado común latinoamericano. O sea, al final de su al vida, final Haya se dio cuenta de las bondades del mercado. En Escritos y Cartas hay una frase de Haya de la Torre que dice, literalmente, no hay por qué quitarle al rico lo que tiene, sino hay que ayudar al pobre a generar lo que no tiene. Por eso hubo un viraje. Esa frase podría bien haber sido escrita por Hayek. Pero no había permeado, digamos, pero ¿cuándo crees que se dio ahora? Volvamos a la... ¿no te gustaba el APRA en ese momento por eso? ¿Cuándo crees que se produjo el viraje? ¿O dónde sitúas al APRA en ese momento? Yo creo que ese es un momento de ebullición ideológica adentro del partido. Creo que es un momento complicado porque claramente el partido aprista ha tenido líderes de gran impronta en la militancia, primero Víctor Raúl y luego Alan García, y hoy día están Jorge Castillo, está Mauricio Mulder, está Nidia Vilches, hay gente que tiene trayectoria importante, pero digamos que ninguno tiene el gravitas que llegó a tener García o Víctor Raúl, todavía por lo menos. Todavía, bueno, sí, hay un vacío en ese momento. Hay un vacío. Entonces, en ese vacío han empezado a discutirse una serie de cosas. Y el otro día, por ejemplo, en el chat que tenemos de candidatos, comenzamos a debatir en torno a una serie de cuestiones que hoy están sobre la mesa, que no voy a revelar, por supuesto. No, pero, claro, pero ya, hay un debate interno ideológico. Lo que quiero preguntarte, y cosa que le he preguntado y he percibido en candidatos de otros partidos que han pasado por ese programa. Por ejemplo, en Solidaridad percibo que hay es un bloque muy sólido en cuanto a 2 o 3 puntos fundamentales en los cuales todos los candidatos que he entrevistado coinciden. Uno es la defensa del capítulo económico de la Constitución y el otro todo el tema que tiene que ver con la familia en contraposición con la ideología de género. Por mencionarte 2 temas y por mencionarte una agrupación, también encuentro coherencia ideológica en los candidatos por lo menos que he entrevistado de APP, qué sé yo. Lo que te quiero preguntar es, tú percibes que el partido en este momento está en una posición con la cual te sientes cómodo, pero esa posición ha cuajado. A ver, para ponerlo de otra manera, si mañana no está aquí Mijael Garrido Leca, sino X, tú no tienes el temor de que de repente el candidato X con el número tal diga, bueno, sí, hay que estatizar todo de nuevo, hay que cambiar la Constitución, digamos. ¿Hay una coherencia en paquete en el bloque, entre los candidatos del bloque aprista, o todavía esa ebullición interna del partido se refleja también en la lista? Porque ese es un tema muy interesante. Esa ebullición se refleja en la lista, pero la cédula parlamentaria aprista siempre ha actuado de manera disciplinada. Ya. Entonces, creo que también tenemos 3 o 4 puntos de amalgama común a los que estamos todos perfectamente... Por eso, hay líneas rojas que nadie cruzaría. Que nadie va a cruzar. Pero, por ejemplo, hay temas como, que te puedo poner un ejemplo, la unión civil
en donde queda claro que es un tema de conciencia y así se ha establecido dentro de la dirigencia del partido, en donde habrán algunos candidatos que estarán a favor y otros en contra. Y el partido, por ejemplo, en ese tema no ha hecho... el voto de conciencia, pero por ejemplo el capítulo económico de la Constitución del 93 hay consenso en que no... Te pregunto esto porque, a ver, y luego hablaremos también de eso. Hay muchos que perciben, como Enrique Gersi, que estaba aquí en el programa, que fue uno de los primeros en hablar del tema, ¿no? Que el partido de fondo, y esto lo repito prácticamente a diario, el partido de fondo es en el 2020, ahorita, en menos de 2 meses, ¿no es cierto? Porque si no llegan la cantidad suficiente de congresistas de partidos que defienden el capítulo económico, yo añadiría el tema de la familia, pero en fin, el capítulo económico, existe el riesgo de que la izquierda lo pueda cambiar en prácticamente 3 legislaturas ordinarias sin necesidad de una constituyente. Ese es más o menos el diagnóstico de Enrique y yo coincido. Entonces lo que te quiero preguntar... En 2. En 2. No, pero digo, hay casi 3 legislaturas, claro, porque son 1 año y medio, pero en 2 lo pueden cambiar, sin necesidad de convocar una constituyente. Pero para eso necesita mayoría calificada. A lo que voy, no existe el riesgo, a raíz de lo que estamos hablando, de que no ha terminado de cuajar, de que de repente llega una lista, digamos, al Congreso del APRA respetable, pero de repente 4, 5, 6... ideológicamente están en la otra orilla y terminan votando con la... ¿No existe ese riesgo? ¿Hay homogeneidad? Voy a hablar aquí en calidad, primero de invitado, porque yo no soy vocero del partido, el partido tiene sus voceros y tiene las autoridades competentes, ¿no? Pero te voy a dar mi percepción. Sí. Yo creo que las constituciones no se cambian, se enmiendan. Enrique Gersi ha sido mi mentor y mi maestro, y él debe haber... Escuché parte de la entrevista, no la escuché completa, respondió algo parecido, y si no, estoy seguro estará de acuerdo con lo que voy a decir. Las constituciones son un fruto vivo, dinámico, de la manera de cómo la sociedad pretende regularse a sí misma, y evolucionan de manera espontánea junto con la economía y la sociedad. Entonces, praxeológicamente, en términos austriacos, como el blog que dirige Café Viena, lo que hace la Constitución es va recogiendo la costumbre y la va incorporando dentro del cuerpo constitucional. Entonces, es muy importante recordar que la única fuente de derecho en el Perú no es la ley. La costumbre también es fuente de derecho, lo que pasa es que es mucho menos utilizada. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros revisamos los últimos artículos de la Constitución, vamos a encontrar 2 cosas. Está la posibilidad de disparar habeas corpus, habeas data, acción de constitucionalidad, acción popular, etc. Y luego está cómo enmendar la Constitución. Y eso se puede hacer de varias maneras. Lo puede hacer el presidente con una iniciativa que se presenta al Congreso, lo puede hacer el propio Congreso, como has mencionado tú, o lo puede hacer un ciudadano recabando firmas. Y yo creo que la diferencia entre una república madura, con los cimientos bien colocados en un Estado de Derecho, y una republiqueta adolescente, es el respeto superlativo que hay por el texto constitucional. Estados Unidos ha tenido una constitución. Con enmiendas, claro. Y ojo con una cosa. Es bien importante decir aquí que bajo esa misma constitución se han cometido atrocidades. Recordemos que Estados Unidos tuvo una de las guerras más sangrientas de la historia en términos internos, la guerra civil, desde el 20 de abril de 1860 hasta 1865. 20 o 12 de abril. Con el Partido Demócrata, además, como el abanderado de la esclavitud y del Ku Klux Klan, y los republicanos como los que querían liberar. Y la gente se ha olvidado, en Estados Unidos no conocen su propia historia, algunos. Sí, Lincoln era republicano, fundador del Partido Republicano. Bueno, bueno, fue una guerra terrible, fue una guerra que duró 5 años, al comienzo no habían ejércitos, destrozó el país, destrozó la industria, en fin. Y esa guerra tuvo como estribo básicamente la disociación que había entre el modelo de producción y la forma en cómo estaban alocados los medios de producción en el norte, con ciudades en camino a la industrialización como Chicago, Detroit, Nueva York, etc. Y una economía rural en el sur. Y esto genera una serie de choques económicos importantes. Dicho eso, había esclavitud. Y creo que no hay peor condición humana que la ausencia de libertad.
Bajo la y bajo la misma misma constitución que hoy día rige esto, bajo la constitución con la que juró Obama, Claro. hubo esclavos. Lo Entonces, que ¿qué hizo quieres Estados decir, Unidos? lo que quieres decir, si te entiendo, es que una nueva constitución no significa necesariamente que vayan a mejorar las cosas. Puedes tener, Uri, aquí la hemos tenido respuesta... cuántas, 14, 17, ya ni me No, acuerdo. aquí la respuesta te la dice la historia. Nuestra primera constitución tenía vocación de perpetuidad. De ahí hasta aquí hemos tenido 13. Si es que contamos la de la Confederación Perú-Boliviana. O sea, solo peruanas, 12. Y la realidad no ha cambiado. Los peruanos tenemos esta concepción mágica, borgiana de la palabra, en donde creemos que si uno escribe algo en la ley, va Completamente a de cambiar acuerdo, la realidad. va a cambiar la realidad. Entonces, sí, bueno, sí, que sí. así pues deroguemos la ley de la gravedad también. Sí, es cierto. Entonces, es cierto. creo que Que es muy latinoamericano, no solo peruano, para ser justos. Chile ha tenido también un montón de constituciones. Das y una ley Argentina. que además nunca la reglamentas, nunca entra en ejecución, pero ya te quedaste tranquilo Porque la ley... crees exacto. que modificaste el universo. Y Hay no una, pasa nada. hay una sí. palabra que utilizan mucho los pensadores gringos e ingleses, cuya traducción nunca he encontrado, literal, que es enforcement, que es el hacer que la ley se cumpla, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para que la ley se cumpla? Te pongo un ejemplo puntual y coyuntural. Ha pasado esta tragedia de estos dos muchachos que han muerto McDonald's, en McDonald's. McDonald's va a tener que pagar una indemnización millonaria y que pague con todas las consecuencias del caso. Bueno, la franquicia, recordemos que es una franquicia. O sea, Arcos Dorados de Colombia. Claro, que es una franquicia, es un colombiano, el propietario de Bueno. la franquicia de Estados Unidos, no tiene nada que ver con McDonald's, y más adelante, si nos da el tiempo, vamos a hablar. Ya la izquierda ha querido llevar agua a su molino, hicieron un grupo de feministas, una manifestación en Miraflores, y uno de los carteles dice: el capitalismo mata. O sea, siempre tratan de llevar, lo que mata es el comunismo, que ha matado a 400 millones de personas. Ahorita Pero vamos a entrar, eso nos despachamos. Ya, pero demasiado. antes de bifurcarnos, quiero cerrarte el tema La Constitución. de los muchachos y la Constitución. Sí. Porque tiene que ver, es una analogía coyuntural. Estos dos chicos que estudiaban y que de noche trabajaban para poder solventar sus estudios, han fallecido en condiciones que van a tener que ser indemnizadas, y yo no sé cómo será el contrato de vinculación entre el colombiano Arcos Dorados y la filial. Yo me imagino que Ya le van veré. a sacar El alma. Le sí, quitarán la franquicia. le van a quitar la y- franquicia, porque el daño que le he hecho a la marca es Bueno, terrible. veremos y que caiga todo el peso de la ley encima de Sin ellos. duda. Ya. Pero, por ejemplo, ya salió un gran grupo de opinantes a decir que hay que volver más rígidas las leyes laborales. Y las leyes laborales no tienen por qué ser más rígidas porque ya están escritas. Lo que hay que hacer es que se cumplan. Entonces, con la Constitución te digo un poco lo mismo. No necesitamos cambiar de Constitución. Ahí está todo, solo que hay que ejecutarlo. Solo que hay hacer que se cumpla, trabajarlo. claro. Si tú ves el artículo 2 de nuestra Constitución, dice que todos los peruanos tenemos derecho humano a una vivienda digna. Y hay un déficit habitacional. Entonces, hay un constitucionalista alemán muy famoso, Lowenstein, que separa las constituciones en tres. Las normativas, las nominales y las semánticas. Él dice que una constitución normativa, por ejemplo, es la constitución de los cantones helvéticos, la constitución suiza, porque lo que dice, sucede. Luego están las constituciones nominales, como la peruana, en donde dice y quiere suceder. Y finalmente pone él como ejemplo, lo escribió hace bastante tiempo, la constitución soviética, ¿no? Claro. Que dice todos son libres y Semántica tal. pura, y claro, y todos son esclavos y te persiguen y todo. ¿no? claro, Es decir, es la neolengua, es decir, lo que está escrito en ese tipo de constituciones, como la norcoreana o la cubana o la venezolana actual o la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es exactamente lo contrario de lo que ocurre en la realidad. Exactamente. Entonces, mi posición con respecto a esto es que el modelo económico de la Constitución de 1993 ha sacado a 7 millones de peruanos de la pobreza, y las reformas que acompañaron a ese cambio de Constitución han permitido la consolidación de una clase media que ha convertido al país en un país que camina hacia el primer mundo. Claro, hoy renguea.
Pero lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las reformas que deben complementar a las ya hechas, y en todo caso, yo no soy una persona que se cierre a debatir constitucionalmente el régimen económico. Lo que no entiendo es por qué tenemos que hacer una constituyente. Hagamos una enmienda, debatamos una enmienda. Completamente de acuerdo. Vamos a ir a una breve pausa. El segundo bloque vamos a hablar un poco de cómo ves el escenario político actual, cuáles son tus propuestas concretas de llegar al Congreso. Pero antes, para cerrar, digamos, un poco temáticamente lo que ha sido el primer bloque, hago la pregunta, la dejo en el aire, la contestas cuando volvemos. En realidad, dos preguntas. Una, ¿eres consciente de que la percepción, que estás candidateando por un partido que tiene, por lo menos en percepción, para no hablar del tema, un pasivo muy fuerte? Y segundo, ¿por qué la gente ama odiarte? Con esas dos preguntas en el tintero, volvemos en un minuto, queridos amigos. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo. Estamos conversando con Mijael Garrido Leca, candidato con el número 3 por el Partido Aprista Peruano. Antes de ir al breve corte, dejamos dos preguntas en el aire. La primera, la segunda fue ¿por qué la gente ama odiarte? A ver, empecemos por ahí primero. A ver, vamos con... Y luego lo del pasivo, digamos, un partido, a ver, para enmarcar quizás, hablemos primero de Tú mandas. De lo sustantivo, ¿no? Lo otro es un poco anécdota troll, quizá, no sé, tú me dirás. Estás candidateando por un partido con el cual tuviste discrepancias que aparentemente ya se solucionaron. Pero también cercanías. También cercanías, bueno. Un partido que está todavía en ebullición cósmica, por decirlo, o sea, la sopa cósmica ahí, ideológica, todavía tiene que cuajar, todavía no... con todas las derivadas y los riesgos que ello puede conllevar. Y además, tienes que admitirlo, hay una percepción, yo no estoy diciendo que sea cierta o no, pero un periodista, o sea, una cosa son uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos, ¿no es cierto? O sea, los hechos son los hechos. Entonces, para bien o para mal, por buenas razones o por las razones equivocadas, dos partidos que en el Perú tienen una percepción fatal son el fujimorismo y el aprismo, por las razones que fueran. Entonces, tú eres consciente de esa carga que además se suma, a lo mejor se pueden vincular las dos preguntas en una sola, que además se suma a cierta inquina que te tienen, no sé por qué razón, no sé, haces preguntas demasiado largas, la pregunta que le hiciste a Verónica Mendoza me pareció, pero bueno, no sé, por alguna razón hay un sector de la gente que ama odiarte, lo repito. Has soltado como 35 preguntas, voy a tratar de desencudriñar el asunto. La pregunta que le hice a Verónica Mendoza fue la primera vez que hice una pregunta en televisión, y han pasado casi 5 años. Y nadie lo olvida, pero bueno, ya. Y dicho sea de paso, la pregunta tiene sentido económico, pero no voy a entrar en eso. Mira, yo soy perfectamente consciente de que el partido aprista está pasando por un momento difícil. Risa me dan aquellos que dicen que este es el momento más difícil y que el APRA va a desaparecer. No es porque el APRA ha estado en Chanchán, el APRA ha estado en las catacumbas, el APRA ha estado perseguido, el APRA ha estado en el exilio y también en la cárcel. Y el APRA entregó 2.000 vidas luchando contra el Sendero Luminoso, defendiendo la República durante el gobierno de Alan García. Vidas que son vidas de mártires, que el Perú no ha sabido reconocer con justicia.
Sí, bueno, me viene Rodrigo Franco, es uno de los nombres que me viene a la cabeza. Y Rodrigo Franco, Orestes... el que era ministro de Trabajo. Que lo mataron con su hijo, además, en Velasco Astete, aquí cerca de sus estudios. Orestes Rodríguez. Orestes Rodríguez. Bueno, ha tenido mártires y ha habido épocas mucho más difíciles que esta. Real, y que el APRA va a desaparecer, que es el San Benito con el que ahora pretenden endilgar a cada uno de los candidatos por el partido. Que el APRA va a desaparecer, lo han dicho una serie de personas interesantes. Eso lo ha dicho Leguía, eso lo dijo Sánchez Cerro, eso lo dijo Benavides, eso lo dijo con el APRA pasa lo mismo que con el periodismo. Con el periodismo en papel, ¿no? Cuando apareció la radio dijeron va a desaparecer, el sí va a desaparecer, y está duro de matar el periodismo en papel. Con el APRA ocurre lo mismo, pero bueno. Todos estos señores tienen algo en común, que es que están muertos y aquí estamos nosotros. Bueno. Entonces, yo soy consciente de que este es un momento difícil para el APRA, pero yo no quiero momentos fáciles. Yo no soy un hombre que haya jugado partidos fáciles en su vida. A mí me gusta jugar partidos difíciles y asumir retos. Y creo que, y cuando digo retos también frente al partido. Yo todavía no me he inscrito en el partido, lo voy a hacer una vez que pasen las elecciones. Invitado, estoy ¿cierto? Como invitado. Uh-huh. Pero yo solo puedo ser congresista por 15 meses y ya no hay reelección. Uh-huh. Quiero terminar mis estudios. Pero luego hay una oportunidad formidable para reestructurar el partido y que el partido vuelva a ser una columna vertebral de la democracia en lo que queda del siglo XXI, como fue en buena cuenta en el siglo XX. Entonces creo que esa es una oportunidad que no puede desaprovecharse. Y segundo, el partido aprista peruano efectivamente hoy está muy mal visto, pero hay una contradicción en la que muchos peruanos solemos tropezarnos, porque me incluyo. Pedimos cosas, pero opinamos exactamente en contra de lo que pedimos. Lo que queremos, decimos siempre, es partidos institucionales, con trayectoria, con escuela, con formación de cuadros, pero luego votamos por un partido que tiene de nombre el año de la elección. Entonces, a mí, una vez que tomé la decisión de participar en las elecciones del 2020 y conversé con varios partidos, no es importante con cuáles, el APRA me pareció la opción correcta porque justamente creo que podía contribuir en este momento de ebullición y porque creo que hay un gran legado aprista por rescatar. Y creo que si las cosas se hacen bien, y si los arreglos están hechos, como creo están siendo bien hechos, va el APRA a terminar en un muy buen puerto. Un muy buen puerto no significa que vayamos a tener 70 congresistas. Significa que creo que vamos a poder campear ese temporal y eventualmente volveremos a tener el respaldo del pueblo. No va a ser fácil. Pero si quisiese yo jugar partidos fáciles, me hubiera dedicado a seguir en televisión o a ser empresario o cualquier otra cosa. Si te la entiendo política bien, no es fácil. Si te entiendo bien, entonces después de este servicio cívico voluntario, digamos, de 1 año y medio, tu intención sería, teniendo en cuenta que el APRA es una marca reconocida y que hay un potencial ideológico, trabajar dentro del partido para tratar de encauzarlo por una determinada dirección ideológica. Creo que encauzarlo es un verbo un poco fuerte porque no soy yo quien para encauzarlo, no tengo ningún cargo dirigencial. Me gustaría aportar. Contribuir a, sí, contribuir sin duda. Sí, es una definición correcta, justa, y además me gustaría decir también que yo apenas salga del Congreso en el 2021, si es que el pueblo y Dios me permiten participar de la elección, yo quiero terminar mis estudios de maestría y si puedo de doctorado, y quiero ser padre. Que de hecho era mi plan inicial para el año que viene. Lo que pasa es que yo no me... Ahora vamos a hablar de por qué, me imagino cuál es la respuesta, pero vamos a hablar por qué has elegido el 2020 y no el 2021. Pero ya, para cerrar el tema y poder empezar en los 20 minutos me dijiste que por qué me odiaban.
tengo la percepción, no sé, entro a Twitter, yo no sé si son troles, porque sé además que hay troles, no, Mira, tampoco soy ingenuo, que trabajan en 3 turnos para pero... Uri, tú eres un hombre que ha leído mucho y además eres un hombre con formación en economía austriaca y con formación en economía liberal de la escuela de Chicago. Tú sabes que dentro de las escuelas de economía liberal está todo lo que es public choice, ¿no? Que es el estudio económico de cómo la gente toma decisiones. Hay un análisis que Buchanan hace muy bien y luego hay varios libros al respecto. Hay uno que se llama El mito del votante racional, de Kaplan, que lo que dice es que quien te odia o quien odia tus ideas siempre va a ser más proclive a manifestarlo que quien te apoya. Entonces, por ejemplo, si tú revisas mi Twitter, mis tweets tienen 700 comentarios insultándome, pero 1000 likes. Lo que pasa es que la gente que está de acuerdo no se toma el tiempo de poner, oye, Mijael, yo estoy de acuerdo contigo. Ocurre con todos los políticos controversiales. Por ejemplo, yo sigo la cuenta de Trump, por poner un ejemplo, ¿no? De alguien que también la gente ama odiar. Y efectivamente todas las respuestas son de aquellos que le llevan la contra. Y pues bueno, es el presidente de los Estados Unidos y todo indica que lo van a reelegir además abrumadoramente, así que tiene sentido. Es decir, y lo que te digo hacen es, más ruido. o sea, además son activistas que hacen más ruido. Eso sí también. Eso en la teoría de public choice se llama loud minorities. O sea, son las minorías que hacen mucha bulla. Mira, el ejemplo perfecto es la tauromaquia. El Perú, todos los meses de octubre y noviembre se parten dos. Los taurinos y los antitaurinos, y uno entra a redes sociales y pareciese que estamos a punto de irnos a la guerra civil por el tema. Y la verdad es que yo, sin haber hecho estadística... No, es una minoría posible. Además, no tiene que ver solo con Nacho, sino es una tradición de todo el Perú. A mí particularmente he estado una sola vez en mi vida en Nacho, no pienso volver nunca más, no me parece un arte, pero bueno, mira, pero no me voy a poner curiosamente, mi posición es la misma. Me invitaron una vez, no me gustó, pero no voy a ir a marchar en contra de los toros. En todo caso, mientras se siguen muriendo niños de frío y hayan niños con anemia, tengo otras prioridades. Bueno, pero cada quien es libre de marchar por lo que quiera. Lo que quiero decirte con esto es que los que te trolean son parte de una minoría vocinglera. Entonces, no sé si de una minoría, lo veremos el 26 de enero. Pero si tú entras a mi Facebook, por cada insulto hay un like o hay una persona defendiéndome. Y creo que hay un grupo de gente que se siente representada por la manera en la que yo concibo la libertad, que es libertad económica y libertad social. Bueno, tú eres liberal en el sentido gringo del término. No. A diferencia del... Sí, bueno, no sé, me parece. A ver, me dirás... Liberal, digamos, el 90% del peruano es liberal en lo económico y conservador en todo lo demás. Sí. ¿No es cierto? Y además tenemos una... Y no nos va a dar el tiempo para eso, lamentablemente, pero uno de los motivos por los cuales aquí no ha pasado lo que en Chile es porque, digamos, esa es la ventaja, entre comillas, de la informalidad. Todos estos ambulantes que todos los días apuestan por la economía de mercado y por el capitalismo son informales. Y de eso sí quiero hablar, porque esos son mis propuestas. Pero nos vamos. Eres liberal en lo económico y también en temas que tienen que ver quizás pero en Estados Unidos eso sería libertario. Más que libertario, sí, claro, sí. Porque los liberales americanos son más izquierdosos en economía. Sí, ¿no? Sí, claro, tienes razón. Ocasio Cortés. En realidad soy liberal minarquista, a veces no importa. Para terminar, creo que soy una persona que genera polémica. Sí, sin duda. Eres el candidato, eso debo decirlo. Con ningún candidato he visto que se tomen tanto trabajo en buscarle 5 pies al gato. Que como contigo, o sea, es alucinante desde el primer día que anunciaste tu candidatura, el árbol y qué sé yo, bla, 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 bla. Oye, no solo el árbol, por favor, el brevete. El otro día mi brevete lo tengo, te lo puedo enseñar. No, pero no perdamos el tiempo con eso. El otro día me sacaron, yo conté más de 100 noticias con respecto a las multas que tenía, que son 8 en 12 años, la más grave por tener el SWAT vencido hacía 10 días. Se inventaron que me había fugado la policía, lo desmentí, lo expliqué, en fin. 3 días después el Comercio sacó un titular en donde 243 candidatos tienen condena.
Sí, Ya, uno por violación de menor. Bueno, uno por violación de menor. Y a mí me ponen de titular Sí, porque, pues, porque no tengo SOAT. Bueno, Pero bueno, ya nos quedan 12 minutos. Propuestas para el Congreso. ¿Cuál es tu aporte? hablaste tú. A ver, primero que nada, yo entro a defender la República, el Estado de Derecho y la Constitución. Eso es fundamental. Dicho eso, ¿cuáles son mis propuestas? Tú has hablado de algo que para mí es fundamental, que es la informalidad. Muchas veces los formales satanizamos a los informales y los vemos como una especie de parias o de parásitos que no entran al sistema para no pagar impuestos. Y la verdad es que no entran al sistema haciendo un análisis perfectamente lógico de costo-beneficio. El costo de la legalidad en el Perú es muy alto. Entonces, en la medida en que para un informal sea más costoso ser legal que beneficioso, no van a ser legales. Entonces, he trabajado 2 proyectos de ley que quiero tenerlos colgados la primera semana de enero, ya redactados, de manera que quienes estén interesados puedan comentar y darme feedback, que son, el primero es mi primera empresa. Durante el gobierno del presidente García se logró que quienes estén ahorrando en AFPs puedan disponer de hasta el 25% de sus fondos para la cuota inicial de su primera vivienda. Es bien importante recalcar primera vivienda. Y eso logró que los programas Techo Propio y Mi Vivienda se dinamicen muchísimo porque la gente tenía la plata para comprar la inicial. Bueno, en los últimos 3 meses, 100.000 jóvenes han perdido el trabajo. Legal, digo, informal, que tenía. Bueno, yo voy a proponer que las AFPs permitan que a los menores de 45 años se les deje utilizar entre el 10 y el 20%. Quiero terminar de hacer bien la economía ahí con ayuda, porque ese no es mi fuerte, de lo que tienen ahorrado para un proyecto que se llame Mi Primera Empresa. Porque frente a perder un trabajo, tú tienes 2 opciones. O empiezas a buscar otro, y en una situación económica como la de hoy, eso es difícil. O te cachueleas y entras al subempleo trabajando pues en una empresa de taxi o algo. Bueno, pero esta es gente que sale de empresas con conocimiento técnico o profesional. Entonces podemos decir que se puede retirar plata del fondo de jubilación para resolver el problema de hoy, porque finalmente la plata es nuestra, no es de las AFPs. Nos obligan a ahorrar, que es un oxímoron. Entonces, esto podría permitir que, imagínate, 3, 4 periodistas que salen de un medio, se asocian y ponen una pequeña radio digital, y eso dinamiza la economía, y además Innovate Perú del Ministerio de la Producción puede darles apoyo en conocimiento, y SUNARP, SUNAT y RENIEC pueden generar regímenes especiales, inclusive más laxos que el de las MIPES y pymes, para que puedan salir a flote y crecer y florecer como empresas. Ese es un proyecto. Luego tengo otro proyecto que creo que es quizá el más importante, que se llama la empresa de la familia. Sabemos todos, y es una perogrullada decirlo, que el 70% de peruanos están en la informalidad. Bueno, el dato interesante que yo he encontrado es que más del 50% de ese 70% trabaja en empresas informales con su familia. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una manera no de discriminar a los informales, sino de subir a los informales al barco. Es nuestro trabajo. El trabajo del Estado es ayudar a los informales a que entren al mercado. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Como son empresas muy pequeñas, quiero crear una figura jurídica que exista como hoy existe la Sociedad Anónima Abierta, la SAC, existe la EIRL. Bueno, quiero crear la Empresa Familiar de Responsabilidad Limitada, que es una empresa en donde los dueños son los que trabajan en la familia, y es una empresa que por 2 años no va a pagar impuesto a la renta, y que toda la carga laboral, de derechos y todo, queda suspendida por 2 años
a cambio de que los miembros de la familia reciban una participación accionarial en la empresa. Esto tiene dos efectos. El primero es que le haces interesante al informal ser formal. Y lo segundo es que ese papelito de SUNARP que convierte a la señora que vende papita con huevo en la esquina en papita con huevo FIRL ya vale, porque la convierte en sujeto de crédito. Entonces le abres las puertas al crédito literalmente a millones de peruanos que hoy día tienen que hacer empresa luchando contra la falta de liquidez. Me parece buenísimo. Y quiero decir una cosa más. Buenísima. Y si es que todas las mujeres de la empresa se reúnen, es decir, si es que de una familia todas son mujeres, en vez de 2 años sin impuesto a la renta, 4. Para así ayudar y empujar más todavía a disminuir la brecha que hay entre trabajo entre hombres y trabajo entre mujeres. Entonces, así las mujeres pueden ser empresarias que han demostrado que son grandes empresarias. Me parece buenísima idea porque efectivamente es el propio Estado el que pone barreras de acceso para que la gente se pueda formalizar. Y el tema, tienes escaso capital y desde el día 1, o mejor dicho, primero tienes un montón de barreras burocráticas porque a pesar de todo lo que ha hecho Hernando de Soto, y eso lo hizo incluso Alan en su primer gobierno, una de las pocas cosas buenas que hizo Alan García en su primer gobierno, el segundo fue otra historia, fue este tema de que no se necesitaba el papeleo. Hasta ahora te piden copia de esto, copia del otro y todo lo demás. Entonces el propio Estado el que pone barreras. Lo de dar digamos una especie de amnistía para que puedas incorporarte al sistema, no sé, 4 años a lo mejor es, pero 2 años yo creo que de hecho y eso podría servir para formalizarse. Pero te quiero preguntar algo. Y que tiene que ver con los bancos van a estar o sea, el sistema en el Perú está hecho, la SUNAT piensa en la quincena y no en la historia, ¿no es cierto? Yo soy partidario, menos SUNAT, impuestos, un solo impuesto o 2 impuestos planos. La SUNAT y buena parte de los empresarios mercantilistas. A eso vamos a entrar. 1 o 2 impuestos, que todo el mundo entienda y que todo el mundo pague. En lugar de 500 impuestos, que los paga una minoría. Esos son los flat taxes. Exactamente, pero bueno. Estuvo aquí en el programa Ramiro Prealé. Te aconsejo que leas lo conozco mucho. Sus columnas, el hijo del dirigente histórico de la APRA. Lo conozco de toda la vida. Ya. Tiene unas ideas revolucionarias sobre el Estado proxy y todo lo demás. Pero Ramiro, el diagnóstico de Ramiro es que en el Perú hay una islita de 10% de economía de mercado en medio de un océano de 90% de capitalismo de amigotes o mercantilismo. Y la observación es que, no obstante esa islita, han salido 6 o 7 millones de peruanos de la pobreza para integrarse a la clase media, entonces con 10%. Supongamos que no sea 10, sea 20, 30. Pero en fin, hay un océano de capitalismo de amigotes. Entonces te pregunto, y lo hemos visto en la política y todo lo demás, ¿cómo hacer para que el mercado crezca? Porque contrariamente a los que dicen de la izquierda, ¿no? Estos que salen McDonald's, el capitalismo mata, no. Lo que se necesita es más economía de mercado, no menos economía de mercado. Creo que nosotros estamos completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacer para que la economía de mercado crezca? ¿Cómo hacer para vencer? Porque tienes por un lado a la izquierda, ¿no es cierto? Y tienes por el otro lado a los empresarios mercantilistas que te ponen barreras de acceso para todo. Por ejemplo, estoy seguro que habría un montón de bancos extranjeros o pequeños, o incluso la banca esta de internet, que estaría dispuesta a un esquema así, pero tienes a los grandes bancos que te ponen barrera de acceso, a los grandes laboratorios farmacéuticos. ¿Cómo nos enfrentaremos a ellos. ¿Cómo combatir eso? ¿Tú crees que hay un peruano que no está de acuerdo con que le digas vas a pagar menos impuestos? Recordémosle a los grandes bancos y recordémosle a los oligopolios que a veces abusan de la posición de dominio que tienen. A veces no, o sea, todo el tiempo abusan. Bueno, correcto. El liberalismo es la voluntad intersubjetiva de las partes de transar con los términos que ellos deseen. Cuando tú tienes esto que los izquierdistas llaman neoliberalismo, lo que tienes es un capitalismo dirigido por prebendas concebidas por empresarios del Estado. Aquí no hay una economía de mercado, aquí hay una economía mercantilista. Sí. Y lo que hay que hacer es liberalizar la economía. Entonces,
Cuando aquí hablamos de empresarios, pensamos que estamos hablando de los señores Romero y los señores Brescia, que han hecho grandes empresas. Muy bien. Pero empresaria también es la señora que está en la bodega del frente. 100%. Entonces, si empezamos a concebir al empresario como todo aquel que busca transacciones que generan riqueza en ambas partes, tanto en el que compra como en el que vende, vamos a ver la luna, si quieres, desde el otro lado. Y creo que parte de eso empieza por entender que no es que los informales son unos escurridizos que no quieren pagar impuestos y que nos cargan a nosotros la mochila, sino que no tienen por qué, no tienen ningún incentivo para pagar impuestos. Yo en conversaciones que he tenido con la gente en estos meses breves de campaña, este mes, he hecho una pregunta que me ha dejado sorprendidísimo y te cuento como para ir terminando. Siempre termino y pregunto, ¿cuál es el teléfono de la policía? La gente no sabe. Es el 105, pero la gente no sabe. Y les digo, ¿y por qué no saben? ¿Qué pasa si alguien se mete a robar a su casa, señora? No, llamo a mi cuñado que vive acá cerca. Bueno, entonces, si el Estado no te da nada a cambio de pagar impuestos, ¿para qué vas a pagar impuestos? ¿Para qué vas a pagar impuestos a un Estado ineficiente? Por eso, entonces necesitamos un Estado eficiente y necesitamos bajar los costos de la legalidad para hacer atractivo que quienes son informales se vuelvan formales. Y recién allí podremos empezar a hablar de una economía de mercado en donde las medidas de mercado beneficien a todos los peruanos y no solo a esta islita pequeña de 10%. 100% de acuerdo. Se nos ha ido el tiempo volando. Un minuto final para que te dirijas a los amigos. ¿Por qué deberían votar por Mijael Garrido Leca? Bueno, tengo 30 años y desde que tengo conciencia política lo que he hecho es pensar en mi país. Estudié Derecho porque pensé que era la carrera que más herramientas me iba a dar. Soy bachiller en Derecho, estoy camino a sacar mi título. He ejercido el periodismo porque me parece que es una manera de entender la política interesante y que da una óptica formidable. Conozco todo el Perú, lo he recorrido en carro además, pero sobre todo tengo una vocación de servicio real. Suena a discurso triado, pero realmente quiero que mis hijos, que todavía no tengo y quiero tener pronto, nazcan en un mejor país y me encantaría que mis nietos lleguen a la vida en el primer mundo. Y creo que podemos hacerlo. Creo que sabemos qué hacer y creo que lo que falta es decisión política. Y en el APRA hay decisión política y yo tengo la decisión política y no voy a titubear en luchar las batallas que haya que luchar para que en el Perú hayan cada vez menos pobres. Porque recordemos una cosa, sin pobreza no hay comunismo. Soy el 3 del Partido Aprista, así que marcan la estrella y escriben el 3. 100%, es decir, yo siempre recuerdo dos frases. Pensé que ibas a decir 100% marcan la estrella y escriben el 3 y te iba a abrazar. Eso lo decidirán los comunistas. Reagan decía, comunista es alguien que leyó a Marx. Y lo entendió. No, comunista es alguien que leyó a Marx, anticomunista es alguien que entendió a Marx. Y la segunda, que tiene que ver con lo que tú dices, el comunismo ama tanto a los pobres que los crea por millones. Efectivamente, la economía de mercado es la mejor vacuna contra el extremismo comunista. Amigos, se nos ha ido el tiempo. Ha estado con nosotros Mijael Garrido Leca, candidato con el número 3 por el Partido Aprista Peruano. Regresamos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buenos días. Buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.